Este miércoles 20 de noviembre, en Tapa a Tapa, continuamos con nuestra lectura del profeta Ezequiel. Corresponde el capítulo 40, verso 28, hasta el 41, verso 26. Continuamos con la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 17, el Salmo 118, verso 19 al 29, y concluimos con Proverbios 28, versos 3, 4 y 5. Hoy es el día número 325 de la serie que tiene como propósito leer la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y qué gusto que me permitas compartir contigo la meditación en la palabra de nuestro Dios. En el centro, en el corazón mismo de la fe de Israel, se encuentran varios elementos que constituyen el núcleo de esta herencia que se recoge en el Antiguo Pacto. La fecha del Éxodo, sin duda, la conmemoración de la salida de Egipto. Continuamos con una gran también importancia el regreso del exilio babilónico y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. De los elementos centrales en la fe, no solamente son los acontecimientos históricos, porque la fe de Israel es una fe que le da una gran importancia a la manifestación de Dios en la historia. También hay elementos como el templo, y dentro del templo el lugar santo, el lugar santísimo, y más allá el mobiliario, el lugar de la proposición, el arca del pacto, y todos son elementos que van mostrando el corazón de la fe de Israel y de la revelación del Señor. Es por eso que es de gran importancia que en el profeta Ezequiel encontremos en estos capítulos esta visión de un templo ideal, de un templo perfeccionado, de un templo mejor que el primer templo construido por Salomón. Es una visión en la que se incluyen muchos detalles, los detalles de las habitaciones, las medidas, las puertas, el mobiliario que ocuparía este nuevo y grandioso templo. Ahora, no plasmado como una realidad, sino como una visión que el Señor le da al profeta Ezequiel. Y de aquí toma una gran importancia todo lo que será la religión centrada en el templo, en el sacrificio, en el sacerdocio. Y por otro lado, con otro vaso comunicante, diríamos de esta manera, también es fundamental en la fe de Israel la instrucción en la ley y todo lo que después vendrá siendo el ministerio rabínico de los rabinos, abocados en las sinagogas fundamentalmente a enseñar la ley y celebrar cultos más sencillos, sin toda la ornamenta de los rituales del sacerdocio y los sacrificios, porque ahora la fe en ese tiempo se habrá de concentrar en la instrucción de la ley. Pero hay otros dos grandes elementos que constituyen también esta enorme herencia espiritual del Antiguo Pacto, y una es la profecía, de la que es un gran representante justamente Ezequiel. Ezequiel también es sacerdote, pero aquí es conocido más que como sacerdote, oficiando un sacrificio, llevando las ofrendas y las oraciones del pueblo, proclamando la palabra. Y a veces la proclamación de la palabra de los profetas era una palabra muy desafiante, muy confrontadora con un sacerdocio o rituales del templo que habían perdido su sustancia y se habían convertido en rituales religiosos y superficiales. El otro brazo
vale la pena recordar, es toda la sabiduría de Israel, que se registra en libros como el libro de Proverbios. Los sabios no son profetas, no son sacerdotes, pero también son instrumentos de Dios para construir esta gran riqueza espiritual de Israel. Pero con el tiempo, el templo se convirtió en un fin más que en un medio. El sacerdocio se convirtió en algo rígido, en algo muy asociado con el poder, y esto perturbó de fondo el elemento de la presencia del Señor en todo lo que es la tradición del templo. Jesús habló con una gran severidad sobre el templo cuando él dijo será destruido y en 3 días lo voy a levantar, refiriéndose a su propio cuerpo, relativizando la importancia del templo físico. Recuerden que desde que Israel se propuso esta construcción, el Señor le dijo, yo no habito en templos hechos de manos. Pero a pesar de ello, también el Señor prometió escuchar la oración que se levantara en su templo. Bien, hoy dejemos en nuestro corazón una enseñanza, la importancia del templo que hoy es nuestro corazón, que es nuestra vida. La iglesia, que de cierta manera también representa el lugar donde el Señor habita, donde oramos, convivimos, compartimos, oímos la palabra. Y qué hermoso cuando esta visión de Ezequiel nos habla de un templo perfectamente diseñado por el Señor que cumple su propósito. Y así lo hizo también cuando Jesús, en esa obra expiatoria en la cruz, nos permitió tener parte en su pueblo. Somos el nuevo Israel. Ya no tenemos templos, aunque las iglesias, a los edificios físicos, edificios se les llama popularmente iglesias, propiamente son templos, pero no tienen el valor y el significado del templo de Jerusalén. Son lugares ahora, sí, claro, reservados para el culto, pero nunca perdamos de vista que lo realmente importante son las personas que constituyen la iglesia y que es la iglesia la que es un templo edificado en Cristo Jesús para alabanza de la gloria del Señor. Y justamente de eso es que se ocupa Santiago. Si ustedes ven, pues las cartas no tienen ninguna preocupación por los lugares físicos donde la iglesia se reúne. Están totalmente orientados a la convivencia de la iglesia y a su testimonio en su estilo de vida. Y Santiago tiene que hablar con dureza respecto a lo que está pasando en la congregación en la que él escribe o congregaciones, porque hay una diferencia, un alejamiento, una disonancia entre lo que ellos suponen saber y lo que realmente están haciendo. Por eso es que Santiago, con mucha claridad, habla de qué tipo de sabiduría es la sabiduría de lo alto, que implica un compromiso de vida, una forma de vida. Por eso dice, ¿qué causa entre ustedes las disputas? Pues no su conocimiento, sino sus malos deseos. Algunos viven con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y esto sin duda que lastima y crea conflictos en medio de la congregación. No deben ustedes juzgarse unos a otros, porque se ponen en un lugar inadecuado. No nos toca juzgar a nuestro hermano, sino recibirlo en el amor de Jesucristo. Y en la medida en que esto sea posible y cuando sea necesario, exhortarlo con amor. Pero veamos cuál es la solución. Y en esto quisiera detenerme un poquito en este día. Dice Santiago 4, verso 7. Solución. Humíllense delante de Dios, sin humildad de corazón. Lo aprendimos en las bienaventuranzas. Sin mansedumbre, el reino nos está muy lejos. Resistan al diablo. El ataque siempre estará presente. Siempre habrá tentaciones en nuestra vida. La clave es resistir. Y la promesa es que si resistimos, el diablo va a huir de nosotros. Acérquense a Dios y Dios va a corresponder.
Él se va a acercar a ustedes. Así que hoy, no esperes al domingo, hoy acércate al Señor y Él va a ser recíproco, te va a acercar también a tu vida. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Aquí es un pie adentro y un pie afuera. Pero sean conscientes de su pecado y arrepiéntase profundamente, dice el verso 9, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Creo que es una gran bendición cuando en una congregación, una familia espiritual, hay espacio y libertad para acudir a la presencia de Dios con verdadero arrepentimiento, con un corazón dispuesto a ser purificado y con manos dispuestas a ser también lavadas por el perdón y la gracia de Jesucristo. Y repite el verso 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Siempre el crecimiento espiritual es hacia abajo. Nadie crece hacia arriba. Todos crecemos hacia abajo, es decir, en la medida en que tú y yo nos disminuimos, el Señor es honrado. En la medida en que tú y yo decrecemos, el Señor es honrado. Por humildad, por mansedumbre, por reconocimiento de limitaciones, por disposición al arrepentimiento. Así que aquí encontramos una palabra hermosa del Señor en Santiago para nuestras vidas y nuestros corazones. En el Salmo 118 recupero una gotita de miel. Este es el día que hizo el Señor. Hoy miércoles lo hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. No hay que poner la música de mariachi para estar alegre. Basta tener en nuestro corazón la disposición para alabarlo y gozarnos y alegrarnos en él. Por último, Proverbios dice algo que no debemos olvidar. Dichosos los que anhelan la justicia. Dichosos los que trabajan por la paz. Los que siguen al Señor entienden la justicia. Fíjate que hay tres grandes palabras que nos recuerdan las grandes gestas de la humanidad, como la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Pero hay una característica en la Revolución Mexicana. Fue una revolución enfocada a la justicia y a la justicia social. El que sigue al Señor, dice Proverbios, entiende la justicia. Seamos una familia que entiende la justicia, que lucha por la justicia, que anhela la justicia. Espero que sigan muy entusiasmados, colaborando, trabajando. Si no llamas, no mandas el mensaje de WhatsApp. Si no haces la invitación, no sabrán tus contactos que pueden colaborar en la cena navideña que tendremos el 24 de diciembre. No van a recibirlo por una visión nocturna. Ojalá que así fuera. Tienes que llamarles, tienes que invitarlos, mandarles el WhatsApp, tocar la puerta, reunirte con ellos para invitarlos a que se sumen. Algunos ya están trabajando en algún aspecto para beneficio de niños o de Navidad, en fin, etcétera, y eso está muy bien. A ellos los respetamos y los animamos a seguir haciéndolo. Pero hay personas que están buscando cómo bendecir, cómo apoyar. No lo dejemos de hacer. Sigamos creciendo en número de cenas ofrecidas para esa fecha, y ya en breve vamos a anotarnos para hacerlo de forma ordenada, los que vamos a colaborar en la preparación de alimentos, los que vamos a colaborar también en la distribución de alimentos. Ahora que fuimos a la excursión del 18 de noviembre y pasamos por una zona de Cancún un poco deteriorada, pensé, creo que en lugares como estos vamos a estar el 24 compartiendo. Muy poca luz, hoyos que son como cenotes de aquí de Quintana Roo,
muy poca luz, casas muy mal construidas, pero ahí es el lugar donde el Señor nos permite servirlo. No se halló un lugar para él en en los hoteles de Belén. Tuvo que nacer en un lugar destinado a las vaquitas. Vamos a acompañar a Jesús, una cena para Jesús. Y el domingo tendremos un día especial de gratitud. Noviembre, mes de la gratitud. Si tú tuviste la oportunidad o tendrás de celebrar el Día de Acción de Gracias con los tuyos, que bueno, me parece una muy buena celebración, aunque no sea propiamente una herencia, una tradición mexicana, es una buena forma de celebrarlo. Se le agradecemos. Pero el domingo tendremos espacio en nuestro culto para decir gracias. Así que gracias. Es el tema del domingo próximo. Gracias. Les abrazo y nos vemos al rato más tardecito en nuestro culto de oración, nuestra reunión de esta noche.